Entonces, ahora si alguien quiere ampliar algo, si tenéis algún comentario que hacer sobre algún compañero que ha dicho algo, pues vuestro turno. El turno de los oyentes y el de los presentes. Pero no me habéis tirado. Porque si os pongo a preguntar yo soy malo. Pues, bueno, pues ya que no, pregunto, pero voy a preguntar directo porque ha dicho una cosa que me ha sorprendido. Ana. No me he enterado, a lo mejor lo he explicado, pero como lo que decíais, habéis ido rápido. Los dos colegios que has elegido, que eran tan diametralmente opuestos, sí. ¿Es lo habéis hecho por algún motivo? ¿Porque no tenías más colegios donde elegir? No, si había más de porque supongo que después de una tesis habrás buscado sí. Muestras más... Exacto, sí. Este fue un pequeñito estudio que se inició, bueno, fue el final de mi trabajo de la carrera, trabajo de fin de grado, y se seleccionaron estos centros porque desde el equipo de orientación educativa de infantil y primaria de la provincia de Huesca se consideró oportuno abordar el estudio en estos centros y poner en marcha el proyecto aquí, porque era donde más rivalidades había y donde mayores conflictos sociales estaban existiendo. Entonces, además de ello, son dos centros que representan en buena parte a la diversidad presente de la provincia de Huesca y fueron seleccionados en función de la necesidad y no de generalizar resultados, porque es imposible con un estudio tan pequeñito, pero sí poder participar de manera implícita en una realidad que realmente lo necesitaba. En la tesis, pues bueno, se han llevado a cabo otros tipos de... se ha seleccionado mayor muestra y es un estudio más grande, lógicamente. Este fue un estudio pequeñito que, bueno, pues nos sirvió para valorar en un periodo de tiempo si realmente en este corto tiempo podían mejorar las habilidades sociales, las habilidades interpersonales, se favorecieron juegos basados en educación emocional y ver si realmente diferentes dimensiones del desarrollo de un alumno se podían favorecer en un espacio donde ellos tienden a jugar, ¿no? De manera libre, pues cogiendo un poquito de ese espacio, un día a la semana, pues poder aplicar estas dinámicas cooperativas. Yo tendría una pregunta. Creo que habéis hablado un par de vosotros, no me acuerdo bien, sobre competencias y la evaluación de esas competencias. Y me gustaría si parte, porque claro, no sé, tiene que decir todo muy rápido, no sé, pero me gustaría saber si no solo han mirado la impresión de los alumnos de si han conseguido las competencias o no, o a cada una de ellas, evidentemente, o en el mundo empresarial si creen que han adquirido esa competencia. ¿Quién es el que... ¿Habéis hecho las dos cosas o os habéis fijado en una de las dos? En mi caso hicimos las dos cosas, porque tanto en el proyecto lo que hacían nuestros estudiantes, unos eran prácticas y otros era un proyecto de comunicación para las empresas que se estaban empezando. Entonces, tanto en el proyecto como en la valoración de las prácticas participaba no solo el tutor académico, sino también el tutor en la entidad colaboradora. Y por lo tanto, el tutor de la entidad colaboradora acreditó las competencias obtenidas. Acreditó quiere decir que había un formulario y tenía que valorar. ¿Con una Likert? O sea, quiero decir, con ciertos grados, bueno, regular... Sí, es del 1 al 10. Vale, del 1 al 10. Y en mi caso es igual, es una escala de 1 a 10, y entonces se les pasaban las competencias a los tutores y las tenían que valorar en dos escalas. Una, el nivel que veían que los estudiantes que estaban trabajando en la empresa haciendo las prácticas tenían y el que les gustaría que tuvieran. Y luego para los estudiantes se les preguntaba el nivel que creían ellos que les habían obtenido la empresa y el nivel que ellos creían que habían obtenido en la universidad. Entonces se analizaban las discrepancias de las dos horas. Me interesa mucho porque yo lo que presentaré mañana nosotros lo hemos hecho solo de los estudiantes. Es decir, el estudiante, el nivel de competencia que podía adquirir y el que verdaderamente pensaba que había adquirido. Y esa pero en la empresa todavía no lo hemos hecho. Entonces, haciéndolo en la empresa se puede comparar y ver si hay discrepancias. Lo que pasa es que no lo hicimos en la empresa porque, vamos, bueno,
porque realmente las empresas tienen, por lo menos en nuestro caso, pocos alumnos, y entonces parece que era un muestreo más difícil. Pues preferimos para la primera aproximación hacer la encuesta a todos los estudiantes que habíamos tenido de varios años, y entonces teníamos una muestra más grande. Pero las empresas me parecía que era recoger, para nuestro caso, por nuestro caso distinto, fue recoger muchas pinceladas puntuales que no sabía si... Pero en nuestro caso cada alumno tenía un tutor en la empresa. Entonces, en teoría ha habido muchas grandes cosas de tutores han contestado todos, de alumnos han contestado 40 y pocos por ciento. Pero cada tutor tiene asignado, cada alumno tiene asignado un tutor, y entonces el siguiente objetivo es ver la valoración que hace el tutor, la que hace el alumno para par, y ver cuáles son las discrepancias que existen entre ellos. Pero yo la diferencia con lo vuestro es que vosotros es que teníais alumnos en cada asignatura de prácticas. Entonces, yo estaba hablando de prácticas de la asignatura gorda de prácticas de numéricamente más de... Si no, de todos modos, lo que puedes hacer, si un año tienes poca muestra, ir acumulando con los años. Pues a lo mejor tendrás luego una muestra más grande y más significativa. Yo quería preguntar, creo que es a Julio César Sierra, que cuando has puesto la última diapositiva, decía, ponía ser un maestro o un profesor, ¿no? Como, ¿qué consejos dabais para que hubiera esto de la toma de decisiones a través del trabajo colaborativo? Y como no leía ninguna, digo, pues no sé. Sí, fue muy rápido, ¿no? Qué bueno que me preguntan. Prácticamente la toma de decisiones es muy importante, ¿no? Prácticamente el maestro también dentro del aula en la telesecundaria de México, ¿no? Mencionaban que ellos querían solucionar el conflicto o tomar la decisión por el alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno no tomaba la decisión correcta y no era la adecuada. Inclusive había alumnos que prácticamente no tomaban ninguna decisión. En esta parte, uno de los consejos que yo mencionaba ahí era que primeramente generar una confianza o empatía con el alumno, ¿no? Generar la comprensión también, porque en muchas ocasiones los alumnos, en los resultados de ese trabajo, los alumnos mencionaban que les costaba tomar una decisión, pero les costaba también inclusive participar con el maestro. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que les dijera que la respuesta que ellos dieran era incorrecta. Entonces la comprensión prácticamente es una recomendación muy grande hacia los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el alumno llega un poco tal vez estresado a algún examen y lo reprueba, ¿no? Prácticamente el juicio es grande para él, así lo considera uno, ¿no? Pero si vemos un poquito en el trasfondo, tal vez tuvo una pérdida, ¿no? Inclusive de una mascota, y tal vez el hablarle y platicar con el alumno antes o después de hacer el examen, ¿no? De qué fue lo que pasó, podemos entender un poquito más del contexto de donde él viene, ¿no? Gracias. A mí me ha llamado muy la atención en tu exposición que es normal que las clases de secundaria en México tengan tan poquitos alumnos. Qué bueno que preguntan también, porque tiene que ver con parte del contexto, ¿no? El contexto de actuación de esta investigación es en una comunidad rural. Entonces, los alumnos por lo regular en la zona urbana, en la ciudad, son de 30 a 40 alumnos. En la comunidad rural es de escasos recursos. La mayoría de los grupos está constituido entre 11 y 12 alumnos. Son muy pocos, pero es por el contexto. Zona urbana y zona rural. Sí, eso también se trabaja de otra forma. Exactamente. Eso impacta mucho también en la intervención, porque no es lo mismo trabajar con 40 alumnos que con 11 alumnos. Creo que muchos sabemos eso. Yo quería preguntarle a Ana, no dentro del ámbito de lo que has presentado aquí, sino porque estos dos centros son centros de ciudad, si tú crees que se podría aplicar el mismo tipo de trabajo cooperativo en escuelas rurales, donde tienes mucho menos alumnos, pero los tienes de edades muy distintas, se puede producir el mismo tipo de conflictos y no obstante, ahí para establecer un juego de cooperación con esta disparidad de edades o de nivel de conocimientos o de desarrollo físico puede ser que no te lleve al mismo resultado. Pues eso es lo que estamos valorando, porque yo actualmente estoy trabajando en un centro rural de la provincia de Huesca
y bueno, estamos aplicando este proyecto allí, porque en varios centros de Huesca se está aplicando, pero dado que tengo la posibilidad de hacerlo también en un centro rural, me he basado en una zona rural, ¿no? Y eso es lo que también nosotros nos preguntamos y bueno, estamos un poquito investigando. Claro, al ser una población, hay menos cantidad de alumnado, tenemos que agrupar. De manera que tenemos edades dispares, ¿no? Edades con desarrollos evolutivos diferentes, que es lo que estamos intentando ver si un programa de tales características puede ser fructífero en una zona rural donde, además de menos alumnado, tenemos, concretamente en esta zona donde yo estoy, una interculturalidad, multiculturalidad, una gran diversidad, que realmente pues, también se generan muchos conflictos, aunque sean zonas con menores recursos o esta diversidad concentrada, ¿no? con un menor número de alumnados, es lo que, bueno, uno de nuestros interrogantes fue ese. Entonces, quizás en próximos congresos podremos dar resultados. Hoy por hoy puedo decir que ya se ha empezado a aplicar y que bueno, el funcionamiento está siendo muy bueno porque no solo se están aplicando juegos cooperativos durante la hora del recreo escolar, sino que también se están llevando a cabo sesiones de mediación donde los mayores se encargan de los pequeñitos, donde les enseñan pautas de comportamiento, técnicas de resolución de conflictos, lo cual nos está favoreciendo la aplicación de este programa. Pero los resultados estamos con la misma incógnita. Bueno, ya aprovechando, ¿no? Que dices que estás implementando ya entonces prácticamente este proyecto, ¿no? ¿Qué obstáculos has encontrado hasta ahorita de la implementación? Pues el primero de todos es la autonomía y la participación a la hora de juegos. ¿Por qué? Porque el alumnado está acostumbrado a jugar para ganar y en estos juegos nadie gana, nadie sobra, cada uno de los participantes de cada grupo tiene que aportar su granito de arena para poder conseguir el objetivo y eso es la principal traba que hemos encontrado porque es muy difícil no ganamos, o sea, nuestro grupo no vence al otro, sino que todos hemos de participar para poder llegar al objetivo. Y eso es muy difícil metérselo a la cabeza a un niño cuando, claro, están acostumbrados a ello. ¿Cuál es el deporte estrella? El fútbol. O juegos donde siempre gana uno. Por lo tanto, esto es donde más dificultades hay. Y de hecho, las primeras sesiones fueron bastante desastrosas por estas características, ¿no? Por esta circunstancia que creo que es algo natural, es algo innato y que por ello, bueno, yo principalmente apuesto por el juego cooperativo. Claro, para favorecer el desarrollo de estas habilidades que no están bien desarrolladas, pero lo ves a la hora del recreo, lo ves en el aula, lo ves cuando salen las salidas en las entradas. Entonces, pues bueno, esa fue una de los primeros obstáculos. Y luego la otra, pues por ejemplo en la zona rural, otra de las dificultades que encontramos fue el adaptar situaciones de juego con edades tan variadas, pero que poquito a poco, bueno, a lo largo de las sesiones, la verdad que los resultados están siendo muy buenos por el simple hecho de lo que llegan los mayores, el modelo, ¿no? En el modelo que se convierten para los pequeños y que al fin y al cabo los pequeños tienen el apoyo de los mayores y pues la verdad que es algo bonito que está pasando, pero que al principio también ha sido un obstáculo. Esos son los dos principales obstáculos que hemos encontrado hasta el momento. Para Ana también, me parece muy interesante. No sé si has analizado el diseño de los espacios, porque has comentado el tema del fútbol y es cierto que los recreos hasta ahora han estado siempre, el espacio está diseñado, son canchas, generalmente hay siempre canchas de fútbol, pero no se encuentra otro tipo de diseños de espacio. No sé si ese tema lo estás trabajando o no, es algo que a mí personalmente me interesa bastante. Pues cuando comenzamos, bueno, yo empecé a colaborar con este proyecto en la Facultad de Ciencias Humanas, desde que prácticamente apareció, se solicitó, se demandó por el equipo de orientación educativa de infantil y primaria, y uno de los aspectos que valoramos era cómo era la distribución de los recreos en varios centros educativos, y nos dimos cuenta que
es normal que se favorezca el juego, porque es que todo está remarcado con campos de fútbol. Las zonas más aisladas es donde se ponen las niñas, ¿para qué? Para no recibir balonazos, para que no les golpeen, con lo cual ese espacio destinado, entre comillas, ¿no?, a las chicas es muy reducido, lo cual observamos que eso generaba pasividad en las chicas. Luego también, claro, muchos intentos fueron malos porque las chicas muchas veces intentan jugar con los chicos a fútbol y nos dimos cuenta que eso también era una trampa, con lo cual esas son, digamos, las principales características que vimos en los espacios. Digo campos de fútbol como campos de baloncesto, pero que fundamentalmente no percibimos espacios donde pues haya juegos tradicionales pintados en el suelo, o que esas son... No, esa es una de las propuestas, por ejemplo, que en el centro rural donde se está aplicando tenemos los delegados, bueno, las personas encargadas de cada clase, y donde ellos, una de las propuestas que han dicho era esta, ¿no? Que por favor que se pintaran juegos en el suelo, una buena propuesta que sale de ellos. Y bueno, pues que se va a llevar a cabo. Y otra propuesta que dijeron ellos, vale, pues si tenemos que jugar a otras cosas, ¿por qué no prohibimos, lo dijeron ellos, ¿por qué no prohibimos chutar con el pie y utilizamos el balón para jugar con las manos? O otro tipo de funcionamiento, ¿no? Jugar con un balón que puede parecer... Los que hay colegios en los que están organizados los recreos de forma que hay días sin balón, se llama así, y directamente se prohíbe el fútbol directamente tantos días a la semana. Entonces es un problema también de diseño del espacio, que sí, se había encontrado algún caso de algún colegio en el que no tiene este tipo de diseño. No. Yo me preguntaba para Israel, primero porque yo también vengo de la UPV y no te conocía, y yo sabía que se hacía este tipo de trabajos, pues de un trabajo en el que participan varias asignaturas, sé que se hace también en el magisterio de Donosti, pero lo conocía, pero en realidad nunca me había parado a pensar en ello así detenidamente. Entonces, me parece súper interesante, me parece a la vez complicado, porque vamos a ver, es un proyecto en el que se involucran varias asignaturas entre ellas. Entonces, ¿ese proyecto que se lleva a cabo individualmente o en grupos? Esa es la primera pregunta. Y si es así, si es individualmente o si es en grupos, me da igual, pero en los dos casos, ¿hacen todos el mismo trabajo? ¿O se propone un trabajo distinto para cada grupo o para cada alumno? ¿Y cómo se gestiona toda esa carga de trabajo? Vale, no es grupal. Es grupal. Es grupal. O sea, el trabajo lo hacen entre un grupo de 5 o 6 personas. No, la metodología es la BIP o la metodología de proyectos, o sea, es decir, hay una situación significativa. Hasta ahora 6 años después, algún módulo ha dicho, oye, si nos vamos y ponemos una situación diferente para cada uno, y joder, es que eso ya se complejiza mogollón. Porque claro, lo que hacemos es, un grupo de personas, de profesores, preparan esa situación educativa. Preparan esa situación educativa, quiere decir, preparan ese problema o preparan ese caso, se trabaja con la metodología, pues ha habido, como en la UPV ha habido mucha gente que está en Monterrey, ¿no? O sea, que está como todo muy pautado, ¿no? De qué es cómo hay que plantear, ¿no?, ese caso, y se les plantea a todos los grupos el mismo día la situación significativa. Primero se les da una formación en esa metodología, de cuáles son los pasos que van a tener que dar, de qué es el trabajo cooperativo, etc., y se les lanza la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Que cada uno tira por donde tira. O sea, tú planteas ¿de dónde vienes tú? Bueno, yo de Donosti, pero ahora mismo estoy en Vigo. ¿Pero de qué rama? Ingeniería. Ingeniería, pues en ingeniería tú planteas, yo qué sé, pues un problema de, no sé, pues como he planteado aquí, Citroën, tal, no sé qué, el mismo problema para todos, cada chaval va a empezar a tirar por un lado. Pues van a intentar resolverlo pensando que puede ir por aquí, van a buscar bibliografía, van a hacer entrevistas a educadores, van a todo eso va a venir, y entonces ahí es donde está el papel del tutor, ¿no? Nosotros lo que tenemos planteado, en su momento se planteó y no se consiguió, ¿no?, porque la universidad es muy compleja, ¿no? Se dijo, bueno, si está de acuerdo en ceder todos el 15% de la asignatura,
¿no? Vamos a hacer esta asignatura, y para Dios, el sistema no podía con eso, el sistema no podía generar una nueva asignatura, ¿no? Entonces lo que se planteó era que todo el profesorado, ¿no?, quitaba un 15% de su asignatura, con lo cual esas horas de tutoría son el 15% de la asignatura de cada profesor. Es decir, que lo que se hace es, si en un grupo clase, por ejemplo, nosotros tenemos normalmente 50 personas, ¿no?, cada tutor de cada asignatura, cada profesor de cada asignatura, tenemos 15 alumnos, ¿no? 10-15 alumnos que tutorizamos. Hay unas horas que están asignadas a esa asignatura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Normalmente son 4 momentos. El momento inicial, ¿no? Luego hay como 3 tutorías en el proceso y luego el final, que es cuando cada grupo presenta a la clase la resolución o el planteamiento que ellos han hecho. Y luego cada tutor, claro, pone la nota de esos grupos y esa nota se pasan a todos los profesores y los profesores lo ponen en ese 15% de la nota, es el trabajo grupal que han hecho en esta... ¿No se ha entendido? Sí, entonces entiendo que el 15% de matemáticas, por ejemplo, matemáticas, el 15% de la asignatura de matemáticas, las horas, el 15% de las horas de clase de matemáticas, en ese momento se reúnen todos los estudiantes, pero no para hacer matemáticas, sino para trabajar el módulo. Claro, es que me parece, yo también he trabajado con ABP, pero he trabajado yo, en mi caso, solo para dar álgebra. Entonces, ya me parecía complicado, solo con una asignatura, pero si yo soy profesora de álgebra y en mi clase hay alumnos que están trabajando no solo álgebra, sino también cosas que tienen que ver con otras disciplinas, pues no sé, no me lo imagino, la verdad. Claro, el tema está es, claro, nosotros lo que se planteó en aquel momento, y es así, es decir, que es que no puedes, como hay que romper el tema de la disciplinaridad. Entonces la única manera de romper la disciplinaridad, o sea, y avanzar hacia la interdisciplinaridad, es rompiendo eso, y decir, bueno, vamos a buscar una serie de núcleos temáticos, por ejemplo, uno es, pues yo qué sé, contextos, ¿no? Entonces en el contexto se dijo, a ver, ¿qué se pone en contexto? Bueno, se pone sociología, se pone psicología, ¿no? O sea, ver qué asignaturas tienen que ver con una temática. Entonces a partir de ahí es lo que hacemos, que es lo que ya no se hace del todo bien, es decir, bueno, cada asignatura queda a ese, o sea, porque lo que sí que está de acuerdo es que ese problema de alguna manera tiene que tener algo de todas las asignaturas. Pero también es verdad que lo que los alumnos hacen es saltarse las asignaturas, como bien plantea BP y como plantea Pedro. Tú les pones un reto, ¿no? Entonces ellos tienen que resolver ese reto, no pueden esperar a que el profesor X en la clase 3 diga tal y digan, ah, es que esto era, no, es más complejo. O sea, ellos empiezan a buscar información, empiezan a hacer entrevistas, van a la tutoría de algunos profesores, ¿no? Y entonces van ellos resolviéndolo, ¿no? Y además, como es educativo, pues como todos aquí somos profesores, cuando tú planteas una resolución de un problema en clase, no es siempre el mismo. Lo que nosotros decimos es que esa resolución educativa sea coherente, sea ética, ¿no? y tenga una justificación, ¿no? Entonces, no es tan difícil porque, ya te digo, porque sí que el problema que se elige, todos los profesores están de acuerdo que tiene algo de su asignatura, ¿no? Y que ellos pueden aportar algo. Y luego, la tutoría ya no es desde tu asignatura, es desde ese problema, ¿no? Desde ese ABP, ¿no? Que te toca tutorizar a ti, ¿no? El problema está cuando, o sea, los problemas donde empiezan a haber, por ejemplo, entonces en la UPV ahora está habiendo un montón de relevo generacional, ¿no? No sé qué, tú entras en una asignatura como sustituto o sustituta y de repente tienes tu asignatura y de repente te dicen, no, es que además de la asignatura vas a tener esto que, claro, ya lo tienes, expandiendo, o sea, yo vengo aquí y no tengo ni idea. Entonces, ahí sí que por ejemplo vemos que es un problema, el tema de la formación, ¿no? Porque estas metodologías requieren una formación, ¿no? Para poder utilizarla bien con una mínima calidad. Pero bueno, ahí donde decía yo también que es curioso, el resultado es que el propio equipo docente es importante, porque tú no estás solo, sino que hay gente con la... porque si no lo vamos a pintar en el... Bueno, agradecer a todas las intervenciones. ¿Habrá servido de entrenamiento para cuando lean la tesis? Sí, por supuesto. Toda la caña que han dado, o sea que... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Por todo, si no, me tenéis que dar la tarde. Bueno, gracias.